Muy bien, gloria al Señor. De nuevo, para hablar, para explicar, para enseñar la palabra del Señor. Esto es bueno. Parece que a medida que el tiempo va transcurriendo, vamos sacando provecho de todo este tiempo en que estamos, de cuarentena, de confinamiento en las casas. Dios tiene un propósito con todo esto, que no lo ha dicho a nosotros, pero estoy más que seguro que Dios tiene un propósito con todo esto. Muchos ya están pensando qué va a ocurrir, qué va a pasar, y eso lo lleva a una preocupación, a un estrés. Todo esto genera una confusión. Algunos están aburridos, hay aburrición en las familias, hay un montón de cosas que de seguro que después van a salir a la luz. Usted va a contar a sus amigos, a otros hermanos de la iglesia, les va a contar cómo vivió en su casa esta cuarentena. Hay un propósito, yo sé que hay un propósito de parte de Dios, y estoy seguro que a los que aman a Dios, estas cosas ayudarán para bien, porque así lo dice la palabra del Señor. Muy bien, voy a tratar de una historia muy conocida, y es la historia de Pedro y Cornelio. Y es posible que usted sepa algunas cositas de esto, sobre la historia de Pedro y Cornelio, pero también es posible que no sepa algunas cosas tan importantes que hay allí, que ahorita vamos a dar claridad sobre ellas. Quiero hablar sobre el título: disciplinas indispensables para el crecimiento espiritual. Hemos venido hablando de este tema porque yo creo que es pertinente en estos tiempos. Las disciplinas espirituales, el crecimiento espiritual. Entonces, hay disciplinas indispensables para que se pueda dar en la vida de cada creyente un crecimiento espiritual. En el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 1, voy a leer algunos versículos aquí. Dice la escritura de la siguiente manera: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Gloria al Señor. Padre, gracias por esta palabra que va a ser predicada. Oro para que ella llegue a cada corazón de mis hermanos, en las familias, a cada amigo que escucha esta palabra. Que tu presencia, que tu poder, Señor, abra el corazón y el entendimiento para que esta palabra pueda germinar en sus vidas y dé fruto para tu honra y tu gloria. Amén. Muy bien, entonces en esta historia encontramos a un hombre llamado Cornelio. Cornelio era un centurión romano, es decir, un militar que estaba a cargo de 100 soldados.
él trabajaba para el ejército de Roma. Y dice la Biblia, muestra la Biblia, que este hombre era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y que oraba a Dios siempre. No era judío. Cornelio era un gentil, es decir, como dice la Biblia, era un ciudadano romano. Por lo tanto, la Biblia, la Escritura le llama a estas personas gentiles. Todos aquellos que no son judíos, que no son del pueblo de Israel, son llamados gentiles. Y Cornelio era un gentil, es decir, no tenía el evangelio como Pedro, como los judíos a quien el Señor llegó a ellos y les habló. De seguro que Cornelio había escuchado el evangelio, pero es interesante que la Biblia dice que era un hombre temeroso de Dios con toda su casa, es decir, con su esposa, con sus hijos, y que oraba a Dios siempre. Estando en esas oraciones que él hacía, dice que un día como a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Y en esa visión vino un ángel, vio un ángel que llegó y le habló. Y él le preguntó, ¿qué, Señor? Y el ángel le dijo, hay un hombre que se llama Simón Pedro, y él mora en casa de cierto Simón llamado Curtidor, en Jope, es decir, lejos de la ciudad de Cesarea. Y el ángel le dice, manda a buscar a ese hombre para que él te diga qué debes hacer. Cornelio se asusta, Cornelio se sorprende, pero él obedece y dice que mandó a 2 de sus siervos y a un soldado de su confianza. Mandó a buscar a Pedro, a ese hombre que Dios le dijo que fuera a buscar. Y fueron estos 3 hombres, y dice que cuando llegaron a la casa de este hombre, cierto Simón llamado el Curtidor, cuando ellos llegaron allí, preguntaron por Pedro. Mire la sorpresa que hubo. Pedro se había subido a la azotea de esa casa a orar mientras le preparaban los alimentos porque Pedro tenía hambre. Subió a la azotea a orar, y estando orando, Pedro, oiga bien, orando, tuvo un éxtasis y vio un lienzo que bajaba y subía. Lo vio 3 veces, un lienzo, es decir, una sábana, podemos decir, o para dar a entender mejor, una sábana amarrada por las 4 puntas, y dentro de ella, allí en ese lienzo, habían reptiles, cuadrúpedos y aves. Y Dios le dijo, el Señor le dijo, mata y come. Y Pedro dijo, no, yo no voy a comer, porque Pedro era judío y los judíos no comían ciertos animales que en la ley estaban denominados como inmundos. Pero estando allí orando Pedro, cuando vio esa visión, el Espíritu de Dios le dijo, unos hombres llegaron por ti y no temas ir con ellos, porque yo los he enviado. Ves con ellos sin temor. Pedro baja y le pregunta a los hombres, y los hombres le dicen, es que nuestro amo, nuestro jefe, tuvo una visión
Y en la visión le decía a Dios que viniera, que te mandara a buscar. Y aquí estamos nosotros. Y Pedro se fue con ellos y con algunos acompañantes. Pedro no se fue solo, se fue con algunos acompañantes que conocían la palabra de Dios, que conocían a Dios. Y dice la Biblia, la Escritura, que cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, Pedro le dijo: ¿por qué me han mandado a buscar? Y Cornelio le cuenta la historia que ya le conté. Todo este relato que le he dado, Cornelio le cuenta todo eso. Y le dice: te hemos mandado a buscar para oír la palabra de Dios. Pedro comenzó a predicar la palabra de Dios. Y dice la Biblia, oiga bien, dice la Biblia, la Escritura, que el Espíritu de Dios cayó sobre ellos, sobre los que estaban en casa, y fueron bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Y también fueron bautizados en agua. Y dice el relato bíblico que le dijeron a Pedro que se quedara por unos días más, y Pedro se quedó. ¿Qué se quedó haciendo Pedro en la casa de Cornelio? Se quedó predicando la palabra del Señor, enseñando la palabra de Dios. Qué interesante, ¿cierto? Y quiero ir entonces a esta parte. Quiero ir a esta parte porque estoy hablando de disciplinas indispensables para el crecimiento espiritual. Muestra aquí la Biblia que una de estas disciplinas indispensables para crecer espiritualmente es la oración. La oración. Orar es hablar con Dios. Orar es ir a hablar con Dios, se saca un tiempo y se va a solas para orar, para hablar con Dios, para adorarle, para bendecirle, también para orar por otros y para pedirle a Dios cosas que los humanos necesitan. Orar es hablar con Dios. Entonces, la oración es una disciplina indispensable para que pueda haber crecimiento espiritual. Usted quiere crecer espiritualmente, tiene que disciplinarse para ser una persona de oración. Y eso le dará un crecimiento espiritual que lo hará fuerte en la vida cristiana. Lo hace a un cristiano estable. Permite la oración. Cuando una persona se disciplina en orar, es disciplinada para orar, esa persona desarrolla su fe, aumenta su fe y evita que la persona, que el creyente sea fluctuante y caiga en las tentaciones fácilmente. Número 2, disciplina número 2 para crecer espiritualmente es el ayuno. Dice la Biblia aquí, vamos al versículo, aunque usted va a leer todo este párrafo, todo este capítulo 10 en su casa, esa es tarea para usted. En el versículo 9 dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Bueno, este es en el que le estoy hablando de la disciplina de la oración, pero quiero hablarles de la disciplina del ayuno. Oiga bien, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice en el versículo 30: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes. ¿Qué más? ¿Qué hacía Cornelio? Ayunaba. Entonces, para crecer espiritualmente
se necesita ayunar. Interesante, ¿cierto? Entonces, la primera disciplina para crecer espiritualmente es la oración. La segunda disciplina para crecer espiritualmente es el ayuno. Los creyentes están llamados a orar y ayunar. Oiga bien. Ahora, cuando se habla de disciplina, se habla del conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conduce a un cierto resultado. Cuando una disciplina se practica constantemente, siempre va a haber un resultado. Los creyentes están llamados a orar constantemente, a ayunar constantemente. Ahora, cuando digo ayunar constantemente, no es que todos los días, pero sí de una manera frecuente, de una manera constante. Quiero decir, o me explico, debe sacarse el tiempo para ayunar. 2 días a la semana, 3 días a la semana, 1 día a la semana. Porque estas disciplinas ayudan al crecimiento espiritual. Si usted las pone en práctica de manera constante, va a tener como resultado un crecimiento espiritual donde usted será el creyente fuerte, el creyente fiel, el creyente que desarrolla su fe, el creyente que camina cada día conforme a la voluntad de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Ahora quiero hablar de una parte muy importante aquí. Cornelio no era un hombre conocedor como Pedro, como los apóstoles, como aquellas personas a quien Jesús se les presentó y les habló. No era creyente. Pero ¿qué hacía Cornelio? Oraba y ayunaba. Es posible que él había escuchado del evangelio de Dios. Por eso Dios le habla en la visión y le dice: ves y manda a buscar a Pedro y él te dirá qué hacer. Y Pedro llegó y le dijo qué hacer, cómo tenía que recibir a Cristo, cómo tenía que seguir viviendo la vida cristiana. Interesante, ¿verdad? Interesante. Que Cornelio dice que era un hombre que hacía muchas limosnas al pueblo. Es decir, que era un hombre que tenía un nivel económico muy bueno. Pero él oraba y ayunaba. Hermano que me escucha y amigos, usted es creyente. Usted que ha sido creyente, que ha vivido ya mucho tiempo en la vida cristiana. Pero ¿qué pasa? ¿Pero qué pasó? ¿Y qué estaba pasando con las personas, con los cristianos, con los creyentes? Que su vida estaba centrada en las cosas materiales. La vida de muchos creyentes en estos tiempos estaba centrada en las cosas materiales. Cómo conseguir dinero, cómo conseguir recursos. Por eso no tenían tiempo para orar. Por eso no tenían tiempo para ayunar. Porque estaban centrados en lo material. Conseguir recursos económicos con la mentalidad para poder vivir bien. Lucas capítulo 12, el versículo 15 dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y quiero que usted se lea también Lucas capítulo 12, el versículo 15, o ese párrafo, ese capítulo. Porque ahí cuando habla del versículo 15, en los versículos anteriores, cuando Jesús andaba predicando, llegó una persona, salió una persona de medio de la multitud y le dijo: maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y Jesús le dijo: yo no soy juez. Y entonces dice en una versión de la Biblia, porque hay varias versiones, dice: cuídate de caer en la avaricia. Porque hay muchas personas que por la avaricia se dejaron llevar de las cosas materiales
Y por eso era trabajo, empleo, trabajo y trabajo. Y si se planeaba un ayuno en la iglesia o en las iglesias, ellos no iban a ayunar y menos a orar, porque estaban dedicados, centrados en el trabajo. Y Cornelio no era cristiano, pero él ayunaba y oraba. Ponía en práctica estas disciplinas espirituales, las tenía, eran parte de su vida. Aunque era un hombre muy ocupado, porque era un militar encargado o tenía a cargo 100 soldados. Interesante, ¿cierto? Pedro también era un hombre de oración, se subió a la azotea a orar. Y allí pudo estar sensible, o podía estar sensible, y Dios le habló y le dijo: vienen a buscarte porque tienes que ir a hacer una misión, tienes que ir a predicar la palabra. Centrado en lo material, amigo y hermano, centrado en lo material y olvidando la oración, el ayuno. Pero sabe que Dios es tan lindo y hermoso. Sabe que Dios tiene propósitos contigo, hermano y amigo que me escucha. Sabe que Dios sabe hacer las cosas. Él tiene el poder. Pregunta: ¿qué pasó ahora con tu trabajo, con tu empleo? ¿Has tenido tiempo para estar en la casa? Sí, y más de un día. ¿Has tenido tiempo para orar? Sí, y más de un día. ¿Has tenido tiempo para ayunar? Sí, y más de un día. ¿Qué pasó con el afán que tenías? Que no sacabas tiempo para ir a la iglesia, a ayunar, para orar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Sabes qué? Dios permitiendo todo esto, y tú no has podido trabajar. ¿Qué pasa con tu empleo? ¿Qué pasa con esa ambición material que tenías? Si Dios te la quitó, es porque te ama y te está diciendo: necesito que vengas y ores, que vengas y practiques esta disciplina de la oración y del ayuno. Porque tu vida, estimado hermano que me escuche y amigo, no consiste en los bienes que posee. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo, obtener todas las riquezas del mundo y perder su alma? Cornelio nos es un ejemplo maravilloso, que hay que practicar las disciplinas espirituales para poder alcanzar el favor de Dios. ¿Sabe quién llegó a hablarle a Cornelio? Un ángel de parte de Dios le dijo: Cornelio, tú eres un hombre temeroso de Dios. Tú eres un hombre que eres temeroso de Dios con toda tu casa y que das limosnas al pueblo. Y cuando el Espíritu de Dios cayó sobre Cornelio y los que está sobre Cornelio, su familia y sus amigos, Pedro tuvo que levantar la voz diciendo: en verdad ahora reconozco que Dios no hace acepción de personas para con aquellos que se arrepienten. Hermano que me escucha, es tiempo de practicar la disciplina de la oración y del ayuno para poder crecer espiritualmente. Y esa vida de crecimiento espiritual te acercará más a Dios. Y así tu vida, así tu salvación está más segura, o estará más segura. Amén. Que el Señor te bendiga, mi estimado hermano. Que el Señor te bendiga, mi estimado amigo. Es tiempo de crecer espiritualmente. Pero para crecer espiritualmente hay que practicar, hay que poner en práctica. Tienes que poner en práctica, tienes que orar y tienes que ayunar. Y si no lo haces de tu propia voluntad, Dios permitirá cosas
que ocurran en tu vida, en tu casa, para que le busques, porque la voluntad de Dios es que tú seas salvo. Gloria al Señor. Padre, te doy gracias. En el nombre de Jesús, bendigo, Señor, esta palabra una vez más, para que llegue al corazón de cada persona y le ayudes a reflexionar, porque, oh Señor, la palabra que tú nos hablas es porque quieres conducirnos al camino de la verdad, al camino que tú quieres, Señor, en ese camino donde tú quieres llevarnos y conducirnos para que seamos salvos. Bendigo cada familia que escucha esta palabra. Bendigo cada persona que escucha esta palabra. Bendigo al amigo que escucha esta palabra. Muchas gracias, Padre, por este tiempo tan lindo que nos regalas. En casa, pero escuchando tu palabra. En casa, pero con el deseo ahora de buscar tu rostro y de buscar tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda comentar cada vez que estemos en estas transmisiones que tú estés escuchando. Recuerda comentar, porque es muy importante también para nosotros llevar estadística y todas estas cosas y seguir orando por ustedes. Que el Señor les bendiga. Recuerde que es la Iglesia Príncipe de Paz. Les amamos en el nombre de Jesús.